noches. En esta oportunidad vamos a exponer los conceptos relacionados con compras internacionales, términos y conceptos usados, Incoterms. Vamos a exponer mis compañeros Javier Alejandro Frías, Juan Carlos, Jamie, Moisés Molina y quienes hablan Nelson Cárdenas. Dividimos la presentación de la siguiente forma. Entonces primero vamos a exponer unos conceptos y sus definiciones y luego vamos a dar un par de ejemplos prácticos. Como introducción, los organismos recurren al proceso de adquisición a través de áreas especializadas para procurarse los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de su misión y operaciones específicas. En la información que difunden se describen las características de la organización, los productos que solicitan, los procedimientos y la modalidad de la adquisición, indicando cómo ofrecer las mercancías y servicios por parte de las empresas. Para empezar, vamos a ver qué es un RFI y un EOI. RFI, Request for Information, su objetivo es recabar información sobre las capacidades generales de varios proveedores. EOI, Expression of Interest, es un documento donde un proveedor expresa su interés por ejecutar un proyecto y muestra sus capacidades para llevarlo a cabo. Generalmente una licitación empieza con una EOI. RFQ, Request for Quotations, esta solicitud se emplea en aquellos contratos en los que los productos y servicios ya están definidos y por tanto el precio es el principal factor para seleccionar al adjudicatario. RFP, Request for Proposals, se emplea en aquellos proyectos en los que se exige al proveedor tanto capacidad técnica como financiera. Las propuestas incluyen información sobre la organización, su capacidad financiera y conocimiento técnico, así como los recursos que va a emplear, tanto materiales como humanos. Voy a darle paso a mi compañera Jamie. Con respecto a RFT, Request for Tender, este término se usa para definir las RFP en el sector público. Es así como por lo general se define para una estructura concreta para las respuestas con el fin de garantizar la transparencia y objetividad en el proceso. También BAFO, Best and Final Offer, es donde se tiene la mejor y última oferta. Se busca que los proveedores incluyan en su oferta todo el valor diferenciador y se debe tomar la mejor decisión para elegir lo que mejor le sirva a la compañía y responda a todas las necesidades planteadas en el proyecto y en los requerimientos técnicos. Le damos paso a mi compañero Juan Carlos. Buen día para todos. Vamos a hacer un pequeño introducción a los Incoterms, que son los International Commercial Terms. Los términos de negociación podríamos decir que existe de una manera general y clara desde 1936. Lo anterior basados en la primera publicación de los mismos por la Cámara de Comercio Internacional. Desde entonces las actualizaciones que ha tenido han sido en los años 1945, 1953, 1967, 1976, 1980. A partir de este año se actualizan cada 10 años, por lo cual a hoy estamos en los Incoterms 2020. Estos sirven en las negociaciones internacionales con el fin de resumir los contratos y minimizar las disputas, porque los Incoterms lo que aclara son las responsabilidades y riesgos de cada parte, comprador y vendedor. Le doy paso a mi compañero Javier. Muy buenas. Pues yo voy a explicar 4 de los Incoterms como para familiarizarnos un poco con estos términos. Entonces el primero es el CPT, que es acrónimo del término en inglés Carriage Paid To. Indica en las operaciones de compra y venta internacionales que el vendedor se hace cargo de los costos hasta que el producto llegue al punto de destino
Esto incluye el transporte en su totalidad, pero el riesgo de daño o pérdida los asume el comprador una vez el producto sea entregado al transportista. También tenemos el DAP, que es el Delivery at Place. Este Incoterm hace referencia a la operación de compra y venta en donde el vendedor corre con todos los gastos y los riesgos del producto hasta llegar a la ciudad destino o al destino, no al sitio pactado. Una vez llega a este destino, el vendedor no es responsable ni corre con los gastos. Por lo tanto, el comprador es el que debe correr con los gastos del pago de aranceles y asume el riesgo en esta parte. También tenemos el DDP, Delivery Duty Pay. Este hace referencia a la operación en la que el vendedor asume los riesgos y costos en su totalidad sobre el producto hasta llegar al lugar acordado. Por lo tanto, el comprador no tiene ningún tipo de responsabilidad ni asume ningún riesgo. Y finalmente tenemos el DAT, Delivered at Terminal. Este Incoterm es usado para cualquier tipo de transporte y es usado cuando el vendedor asume toda la responsabilidad y costo sobre el producto hasta que llega a la terminal del destino. Por lo tanto, el comprador será el responsable de gestionar el despacho de aduanas y el pago de aranceles, impuestos y cualquier otro cargo asociado a esta etapa. Seguimos con Jamie. Bueno, el Incoterm XW se entrega, es el lugar donde se entrega en el lugar convenido, en la fábrica o en la empresa. El vendedor dispone a su disposición la mercancía del comprador en sus instalaciones, por lo cual los costes y riesgos lo asume el comprador a partir de la recogida en el lugar convenido. Se responsabiliza el comprador de los trámites de exportación. También el Incoterm Statement of Work permite definir el alcance y el enfoque que serán usados para la ejecución del servicio por medio de un acuerdo contractual entre un proveedor o el cliente que está asumiendo el servicio. Le damos paso a mi compañero Moisés. Gracias. Continuamos con dos términos adicionales. Uno es el FCA y el otro el FOB. Por su parte, el Free Carrier, el FCA, hace referencia a que el vendedor cumple su obligación de entregar la mercancía cuando la pone despachada en aduana para la exportación, a cargo del transportista nombrado por el comprador o la persona designada por él en el lugar o punto fijado. Si no es así, el vendedor podrá escoger dentro de la zona estipulada el punto de entrega. El vendedor se compromete a entregar la mercancía en el punto acordado dentro del país de origen. Si la mercancía se recoge en las instalaciones del vendedor, este debe asumir los costos y gastos de carga en el medio de transporte, y si es recogida en cualquier otro lugar, el vendedor no será responsable de esa parte. Continuando con el FOB, el Free On Board, este es un término específicamente para transporte marítimo, ya sea fluviales, en navegación interna o directamente para el mar. Aquí la responsabilidad del vendedor se cumple una vez la mercancía ha sobrepasado la borda del buque en el puerto convenido. Tenemos dos términos adicionales que corresponden al CIP y al CIF. De un lado, el CIP corresponde al Carriers and Insurance Paid To. El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino esta vez. El riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la mercancía al transportista dentro del país de origen. El vendedor a su vez contrata el seguro y paga las correspondientes primas. En caso de que el comprador desee una cobertura mayor, a esta será contratada de acuerdo a lo que estipule con el vendedor, o él mismo puede hacer ese pago de ese seguro adicional. En la característica de este Incoterm nos habla de que puede utilizar medios de transporte multimodal. Lo comparamos con el siguiente, que es el CIF, es Cost, Insurance and Freight. Este término es únicamente, al igual que el FOB, para trabajarse por mar o por vías fluviales. Aquí el vendedor al puerto de destino convenido. Tiene el riesgo por
pérdida o daño de la mercancía se transfiere al vendedor, comprador cuando la mercancía traspasa la borda del buque en el puerto de embarque. Para finalizar, vamos nuevamente con nuestro compañero Juan Carlos. Bueno, como lo pudimos identificar en los conceptos anteriores, hay diversos Incoterms y estos dependen de la necesidad de cada una de las partes, en especial la del comprador. Sin embargo, siempre se recomienda tener claro que tanto conocemos del producto a adquirir, país de compra y conocimiento del comercio internacional, teniendo presente que cada término de negociación tiene responsabilidades diferentes para cada comprador. Daremos dos ejemplos extremos: el SWOR y el DDP. El SWOR es donde el comprador tendrá que asumir todos los riesgos desde la fábrica del vendedor. Es decir, este término se utiliza cuando el comprador es un experto en negociaciones en el país de compra y tiene los agentes de carga y agentes de aduana tanto en el exterior como en el país de llegada, ¿sí? Y el otro extremo de los términos de negociación es el DDP, donde el comprador no asumirá ningún riesgo y el vendedor lo entregará el producto donde lo indique el primero, es decir, el comprador. En este caso se utiliza cuando el vendedor quiere dar a conocer sus productos o definitivamente el comprador no quiere asumir ningún riesgo de la carga. Es importante también aclarar que los Incoterms hay tres familias: los de la E, los de la F y los de la D. Y cada uno se diferencia por su modalidad y riesgo. En las conclusiones podemos identificar: es importante conocer el argot de las compras internacionales para poder tener una comunicación fluida entre cliente y el proveedor. También podemos evidenciar que antes de hacer cualquier compra internacional debemos contar con la información de lo que nos hace o no responsables. Así podremos saber los costos que incurriremos. Para realizar una negociación transparente se debe tener claras las clases de forma o tipos de contratación. Y a continuación, nuestras referencias. Gracias por su atención.